mucho antes de que su nombre fuera susurrado entre reuniones secretas o leído en pergaminos antiguos, antes de que se convirtiera en uno de los pilares de una revolución espiritual, Jacobo, a quien luego llamarían el Mayor, era simplemente un joven pescador. Su piel curtida por el sol, sus palmas endurecidas por las redes y su ropa impregnada por el aroma persistente del mar contaban la historia de una vida marcada por la rutina y el esfuerzo. Su mundo comenzaba al borde del lago de Galilea, donde el cielo se inclinaba sobre aguas inquietas y las madrugadas eran más fieles que el canto de los gallos. En Betsaida, los días no esperaban a la luz del sol para empezar. La niebla envolvía las barcas como un velo, mientras el murmullo constante de las olas contaba secretos que solo los pescadores sabían descifrar. Jacobo, junto a su hermano menor, Juan, se levantaba antes que el amanecer. Sus movimientos seguían el pulso del agua. No había relojes, solo intuición, instinto y el grito de las gaviotas. Bajo la mirada exigente y callada de su padre, Zebedeo, hombre de rostro serio y pocas palabras, los dos hermanos aprendían no solo a pescar, sino a resistir. Su madre, Salomé, permanecía en casa, encendiendo el fuego y pronunciando plegarias discretas mientras preparaba la comida. Era una existencia que no se cuestionaba. Como las redes, como el casco de la barca, la vida se heredaba. No era fácil, pero sí honesta. Cansada, sí, pero segura. Sin embargo, algo dentro de Jacobo nunca terminó de encajar. No era descontento, tampoco rebeldía. Era más bien una inquietud suave, como una corriente oculta bajo aguas tranquilas. A veces, mientras lanzaba la red al mar, su mente viajaba más lejos que sus brazos. Se preguntaba qué habría más allá de ese horizonte brumoso. En otras ocasiones, escuchaba fragmentos de historias que llegaban desde aldeas vecinas, relatos de sanaciones imposibles, de un hombre que enseñaba con autoridad, de un predicador que hablaba con el corazón y tocaba a los intocables. Jacobo no prestaba mucha atención. Después de todo, los pescadores no seguían profetas, seguían peces. Pero algo estaba cambiando. Una tarde cualquiera, mientras remendaba redes a la orilla, una sombra cubrió sus manos. Alzó la vista y vio a un hombre de pie observándolo. Su presencia no era amenazante ni imponente, pero había una quietud en su mirada, una profundidad que parecía contener el mismo lago detrás de él. El desconocido habló con una voz tranquila, sin alardes. «Sígueme y te haré pescador de hombres». Eso fue todo. Ningún trueno, ninguna señal milagrosa, solo una invitación sencilla, pero tan directa que atravesó el alma de Jacobo. Él se quedó inmóvil. Juan, a su lado, también. Ambos sintieron que el tiempo se detenía. Desde la barca, Zebedeo los observaba sin comprender. No hubo discusiones, ni ruegos, ni despedidas largas. Jacobo dejó caer la red. Sus dedos dudaron por un instante, pero finalmente soltaron la cuerda. La barca quedó allí, las herramientas también, pero él ya no era el mismo. Durante años se preguntaría por qué lo hizo, qué lo empujó. En aquel momento no tenía respuestas, solo sentía que no responder era como dejar de respirar. A partir de entonces, su vida comenzó a desmontarse pieza por pieza para volverse a construir. Ya no caminaba como el hijo de Zebedeo, lo hacía como alguien que seguía a un maestro que apenas conocía. Pronto se unieron otros, Simón, Andrés, Mateo, cada uno con sus propias heridas, sus propias dudas. Jacobo hablaba poco, observaba, escuchaba, quería entender. El hombre al que seguían no hablaba como los maestros del templo. Sus palabras no eran fórmulas vacías, eran como semillas que iban directo al alma. Pero aún así, Jacobo no lograba comprender del todo qué significaba pescar hombres. ¿Estaban construyendo un reino? ¿Era esto una revolución? ¿O simplemente estaban caminando sin rumbo? En las noches, frente al fuego, Jacobo miraba las estrellas y pensaba en la red que había dejado atrás. A veces se preguntaba si de verdad la había abandonado, o si todavía la llevaba dentro. Tal vez esperaba lanzarla otra vez. No para atrapar peces, sino algo que aún no podía imaginar. No lo sabía entonces, pero esa pregunta lo acompañaría el resto de su vida. Lo único claro para él era esto. Nada de lo que había vivido antes
lo había preparado para la autoridad serena de Jesús, para la forma en que la gente se acercaba a escuchar, para la paz que empezaba a crecer dentro de él, sin explicación. No sabía hacia dónde se dirigían, no comprendía del todo quién era ese hombre. Pero sí sabía algo con certeza: no podía volver atrás. No eran solo sus palabras, no era su manera de guardar silencio, ni siquiera la forma en que te miraba, como si ya conociera lo que tú mismo aún no habías descubierto en ti. Jesús no necesitaba explicaciones largas. Su sola presencia desestabilizaba certezas, provocaba preguntas, movía el alma. Al principio, Jacobo pensó que todo sería sencillo: caminar, escuchar, estar disponible para ayudar. Pero muy pronto se dio cuenta de que nada sería tan fácil. En cierta ocasión, llegaron a una aldea empobrecida. El ambiente era denso: enfermedad, miedo, abandono. Nadie esperaba nada extraordinario, pero Jesús entró sin vacilar. Se acercó a una mujer que llevaba años postrada, enferma, olvidada, sin ceremonias, sin grandes palabras, solo con un gesto tranquilo. La tocó. Ella se incorporó de inmediato, completamente restaurada. Jacobo quedó inmóvil, no solo por el milagro, sino por lo que significaba. Jesús no esperaba agradecimientos, no exigía reconocimiento. Amaba, y lo hacía con total libertad. Desde entonces, una pregunta lo acompañaba constantemente: ¿por qué nosotros? ¿Por qué yo? Había tantos otros más sabios, más preparados, más importantes. ¿Qué había visto Jesús en él? Pero poco a poco comenzó a notar cosas. Jesús lo llamaba aparte, junto con Pedro y su hermano Juan. Los llevaba a lugares a los que los demás no accedían. En silencio, sin explicaciones, los incluía en momentos íntimos, sagrados, que escapaban de la comprensión común. Una de esas veces subieron a una montaña. Jacobo no sabía con qué propósito. La subida fue larga, exigente. El aire se volvía más frío, el silencio más denso. Pero en la cima ocurrió algo que él jamás podría explicar, ni siquiera con el paso de los años. Jesús se transformó ante sus ojos. Su rostro se iluminó con una intensidad que sobrepasaba cualquier luz terrenal. Sus ropas se volvieron de un blanco que parecía no pertenecer a este mundo. Y de pronto, dos figuras aparecieron junto a él. No eran hombres comunes. Eran Moisés y Elías, los grandes nombres de las Escrituras, aquellos que Jacobo solo conocía por los relatos antiguos. El cuerpo de Jacobo se desplomó. No podía sostenerse, no podía mirar directamente. Era como si el cielo mismo se hubiera abierto y él estuviera en el centro de una verdad que lo superaba. Entonces, una nube los envolvió, y desde ella surgió una voz profunda, firme, imposible de ignorar: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». No era un trueno, no era un viento fuerte, era una certeza. Jacobo se cubrió el rostro, le temblaba todo el cuerpo, y en un instante todo cesó. Solo quedaba Jesús tal como antes, sereno, silencioso. Descendieron sin decir palabra. ¿Qué se podía comentar después de algo así? Jacobo no podía pensar en otra cosa, no solo en la luz, sino en lo que aquella visión implicaba. ¿Quién era verdaderamente este hombre al que seguían? Jesús no era solo un maestro, era algo más, algo celestial, algo eterno. Pero esa revelación trajo consigo confusión. Si Jesús era enviado por Dios, ¿por qué no se rebelaba contra la opresión? ¿Por qué no reunía soldados? ¿Por qué no expulsaba a los romanos? ¿Por qué no buscaba el poder? Jacobo no lograba entender. Creía, sí, quería creer de verdad. Pero su mente todavía operaba con esquemas antiguos. Aún soñaba con la llegada de un reino glorioso, con tronos, justicia para Israel, un lugar a la derecha del Mesías. Su madre, Salomé, incluso se atrevió a pedirlo, que sus dos hijos se sentaran junto a Jesús en su trono, uno a cada lado. Jacobo no dijo nada en ese momento, pero en el fondo deseaba que eso se hiciera realidad. Esperaba ese honor. Jesús los miró y preguntó: ¿pueden beber del cáliz que yo he de beber? Jacobo respondió sin pensar: por supuesto. No sabía realmente lo que estaba aceptando. Días después, Jesús fue claro con él: beberás de mi cáliz, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo.
Esa respuesta dejó a Jacobo desorientado. Era como una puerta abierta solo a medias. Pero con el tiempo comprendió que Jesús no ofrecía privilegios. Ofrecía un camino. Uno que pasaba por el amor, sí, pero también por el dolor, el servicio y la entrega. Ser elegido no significaba ser exaltado, significaba estar disponible, dispuesto a avanzar cuando otros retrocedieran, capaz de amar cuando el odio ganara espacio, listo para continuar incluso cuando el camino se volviera incierto. Una noche, al atravesar un poblado donde no los quisieron recibir, Jacobo y Juan reaccionaron con ira. ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo como hizo Elías?, preguntaron encendidos por el desprecio. Jesús los miró, no con dureza, sino con verdad. No, ese no es nuestro camino. Y en ese instante, Jacobo no replicó, solo guardó silencio. Pero dentro de él algo empezó a arder distinto. El silencio no era simplemente ausencia de palabras, era ardor, un tipo de fuego que no consumía, pero que hacía arder el interior. Jacobo se sintió expuesto, no por la corrección en sí, sino porque entendió que aún no había comprendido del todo el propósito al que había sido llamado. Él pensaba que seguir al Mesías implicaba grandes hazañas, pensaba en gestos heroicos, en milagros visibles, en momentos memorables, pero poco a poco descubrió que el verdadero seguimiento también se escondía en los detalles pequeños, en actos sencillos, silenciosos, llenos de amor. Ofrecer agua a un niño desconsolado, compartir pan con quien no podía devolver nada, sentarse junto al enfermo que todos evitaban. Ahí estaba el verdadero secreto de los escogidos. No era elevarse sobre otros, era bajar hasta ellos, caminar entre los olvidados, escuchar sin juzgar, cargar lo que otros no podían sostener. Y así, Jacobo comenzó a cambiar, no de golpe, pero sí con constancia. Su manera de mirar el mundo empezó a transformarse. Ya no preguntaba por curiosidad o desafío, preguntaba para comprender, para crecer. Observaba a Jesús con atención, no solo por lo que hacía, sino por cómo lo hacía. Con el tiempo, entendió que los milagros más grandes no eran siempre físicos. Algunos ocurrían en lo invisible, donde nadie miraba. Jesús sanaba corazones, restauraba dignidad, despertaba esperanza. Y así Jacobo comprendió una verdad profunda. La verdadera gloria no está en el trono, sino a los pies de quienes más la necesitan. Jacobo era, por naturaleza, intenso. Quienes lo conocían lo sabían bien. Era rápido para hablar, rápido para actuar. Su pasión era evidente. Desde niño había sido fuego en el hogar, en la barca, en todo lo que tocaba. Esa misma intensidad fue lo que hizo que Jesús, una tarde tranquila después de un día de enseñanza, lo mirara con una sonrisa junto a su hermano Juan y dijera: «Ustedes son Boanerges, hijos del trueno». Jacobo no comprendió del todo lo que significaba aquel nombre, pero lo sintió como algo grande, como un título, como una señal de que algo poderoso habitaba en él. Llevó esa palabra consigo como una insignia de valor. Al principio, creyó que ser un hijo del trueno era ser fuerte, un guerrero, alguien que protegería al maestro, que lideraría con valentía, que enfrentaría enemigos con firmeza. Pero el tiempo le enseñaría algo más profundo. El fuego puede construir o destruir. Un día llegaron a una aldea samaritana. Buscaban descanso, pero fueron rechazados. El resentimiento entre judíos y samaritanos era antiguo, y esa hostilidad se hacía presente. Jacobo se encendió por dentro. «Señor», dijo con fuerza, «¿quieres que mandemos fuego del cielo para destruirlos?». Hablaba en serio. Había leído las historias. Recordaba cómo Elías había invocado fuego para castigar a quienes se oponían a Dios. Para él, eso era justicia, era lo correcto. Pero Jesús se volvió hacia él y lo miró. No había enojo, solo una firmeza serena. «No sabes de qué espíritu eres», dijo. «El Hijo del Hombre no ha venido a destruir vidas, sino a salvarlas». Aquellas palabras no fueron gritos, no hicieron eco, pero cortaron más profundo que cualquier espada. Jacobo no respondió, no intentó justificarse, solo quedó en silencio, mientras las ramas de los árboles susurraban con el viento y algo dentro de él comenzaba a desmoronarse para renacer. Esa noche,
no pudo dormir. Mientras los demás descansaban, él se quedó bajo el cielo, observando las estrellas. Una frase se repetía en su mente como un tambor lejano. No sabes de qué espíritu eres. Creía saberlo. Pensaba que seguir a Jesús era protegerlo con fuerza, luchar por él, alzar la voz ante la injusticia. Pero ahora comenzaba a comprender que la lucha no era contra personas, era contra algo mucho más sutil: el temor, el odio, el orgullo, la oscuridad interior. Y en esa batalla el arma no era el fuego, era la compasión. Desde entonces Jacobo prestó más atención. Ya no solo escuchaba los discursos del maestro, sino sus gestos, la forma en que se acercaba a los leprosos, cómo tocaba a quienes nadie se atrevía, cómo se sentaba con pecadores sin decir una sola palabra de condena. Allí había una fuerza diferente, no una fuerza que gritaba, sino que sostenía, no una fuerza que imponía, sino que transformaba. El fuego en Jacobo no desapareció. Seguía siendo parte de él, pero ahora sabía que ese fuego tenía otro propósito: no destruir, sino resistir; no castigar, sino iluminar; no arder por furia, sino por fe; sostener la verdad con firmeza, sin recurrir a la fuerza. Eso fue lo que Jesús le enseñó, y Jacobo, con el tiempo, comenzó a entender que la pasión no debía extinguirse, sino redirigirse. En ocasiones, ese antiguo fuego regresaba sin aviso, como aquella vez en que un hombre, entre la multitud, se burló del maestro. Jacobo sintió los puños cerrarse, la mandíbula tensa, pero las palabras que había escuchado resonaron en su interior y eligió callar. Otro día, vio cómo un niño era apartado por algunos discípulos que lo consideraban una molestia. Sin pensarlo, Jacobo se adelantó, lo alzó con ternura y lo abrazó. No hubo rayos del cielo, solo brazos abiertos para hacer espacio donde antes no lo había. Fue entonces cuando empezó a comprender lo que significaba, de verdad, ser un hijo del trueno. No era quien arrasa todo a su paso, sino quien enciende la luz para otros. Jesús nunca le pidió que apagara su fuego interior. Le pidió que lo transformara, que lo usara para sanar a los rotos, para proteger a los indefensos, para sostener la verdad, incluso cuando costara. El fuego no era el problema, la intención era lo que debía cambiar. Un día, algo ocurrió que selló esta convicción en su corazón. Una mujer, sorprendida en un acto de pecado, fue arrastrada frente a Jesús. La multitud, sedienta de castigo, sostenía piedras en sus manos. Querían juicio, exigían sangre. Jacobo observaba en silencio. Jesús, sin levantar la voz, se inclinó y comenzó a escribir en la tierra. Luego se puso de pie y dijo con calma: «El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra». Uno a uno, los acusadores se fueron. La mujer, temblando, esperando la condena, solo escuchó: «Vete y no peques más». Ese instante sacudió a Jacobo. El fuego que alguna vez creyó necesario, el castigo, la justicia violenta, fue reemplazado por algo más poderoso: la gracia. Desde entonces, entendió que Jesús no estaba formando guerreros, estaba moldeando siervos, hombres capaces de amar en medio del rechazo, valientes que hablarían cuando otros guardarían silencio, discípulos que permanecerían aun cuando lo fácil fuera huir. El título de Hijo del Trueno no desapareció, pero adquirió un nuevo significado. Ya no evocaba ira, ahora era perseverancia, un corazón que no se rinde, un alma que no se apaga cuando la verdad necesita ser escuchada, un siervo dispuesto a darlo todo, no por honra, sino por levantar a los demás. Años después, muchos lo recordarían, no solo por los milagros que presenció ni por los sermones que oyó. Lo recordarían por el fuego, no el que arrasa, sino el que nunca se apaga. Desde el momento en que entraron en Jerusalén, Jacobo supo que algo había cambiado. Las calles no eran las mismas. El bullicio sonaba distinto. Las miradas eran más agudas. El ambiente estaba cargado de sospechas, de tensión no dicha, de reverencia y temor mezclados. Jacobo caminaba detrás de Jesús y su corazón no sabía si sentirse emocionado o asustado. La gente aún se reunía, cantaban, alzaban ramas como señal de celebración, gritaban que Jesús era rey,
pero debajo de la alegría, algo se escondía. Era como si todos supieran que un desenlace se acercaba. Jacobo observó cómo los líderes religiosos lo miraban, ya no con dudas, sino con odio. Sus voces, antes susurradas, ahora se alzaban en plazas y corredores. Mientras más enseñaba Jesús, más crecía su furia. Y Jacobo, que una vez había deseado luchar por él, ahora no sabía cómo proteger a un hombre que se negaba a defenderse. Una noche se reunieron para la Pascua. Compartieron una comida en una sala prestada. Debería haber sido una celebración, un momento de recuerdo, de esperanza, pero algo flotaba en el aire, algo más pesado que las palabras. Jesús partió el pan, sirvió el vino y habló con una solemnidad desconocida. «Este es mi cuerpo», dijo, «esta es mi sangre». Jacobo miró a Juan. Ambos estaban confundidos. Las palabras sonaban definitivas, como si algo terminara o estuviera a punto de comenzar, y luego la declaración: «Uno de ustedes me traicionará». El silencio cayó como una losa. Nadie se movió. La calidez de la comida desapareció. Las sonrisas se esfumaron. Todos se miraron entre sí, buscando al culpable. Jacobo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al terminar la cena, Jesús llamó a solo tres: Pedro, Juan y Jacobo. Salieron a la noche. Caminaban en silencio. Solo la luna iluminaba su paso. Las calles estaban desiertas, pero el peso de lo que vendría los acompañaba. Jacobo no dijo palabra, pero dentro de sí, una tormenta comenzaba a levantarse. Los pasos los condujeron hasta un huerto cubierto de olivos y quietud, Getsemaní. Habían estado allí antes, pero aquella noche todo era distinto. El silencio tenía otro peso, el aire, otra densidad. Jesús se volvió hacia ellos, y Jacobo vio en sus ojos algo que jamás había presenciado, una tristeza profunda, indescriptible, como si todo el cielo estuviera colapsando en su interior. «Mi alma está angustiada hasta el punto de morir», dijo el maestro con voz quebrada. «Quédense aquí y velen conmigo». Jacobo asintió. Se acomodó al pie de un árbol, intentando mantener los ojos abiertos. Observaba las sombras, escuchaba el murmullo de las hojas. Pero la noche era larga, y su cuerpo no resistía. El cansancio se convirtió en enemigo. La oscuridad lo envolvió, y el sueño lo venció. Al despertar, lo primero que vio fue el rostro de Jesús inclinado sobre él. Su expresión no era de enojo, pero sí de dolor, una decepción tranquila. «¿No pudiste velar conmigo ni una hora?» Jacobo sintió una oleada de vergüenza. Había fallado, de nuevo. Antes de que pudiera responder, Jesús se apartó unos pasos y se arrodilló. Desde donde estaba, Jacobo lo observaba. No escuchaba palabras, solo el sonido ahogado del llanto. El sueño volvió a envolverlo sin que se diera cuenta, y esta vez fue la agitación de voces lo que lo despertó. Luces danzaban entre los árboles, antorchas, pasos, espadas, y al frente, Judas. Jacobo se puso de pie de un salto. Todo ocurrió en segundos. Soldados, gritos, confusión. Judas avanzó. Tocó el rostro de Jesús con un beso. Esa era la señal. Los guardias lo tomaron. Pedro, con un impulso violento, desenvainó su arma e hirió a uno de ellos. Jacobo se quedó paralizado. El corazón se le salía del pecho, pero sus pies no se movieron. Había imaginado que, llegado el momento, sería valiente, que se enfrentaría a quien fuera, pero no hizo nada. Jesús, incluso en ese instante, no se resistió. Tocó al herido, lo sanó, le pidió a Pedro que guardara la espada. No era así como se suponía que sucedería. Lo llevaron, y Jacobo no los siguió. No pudo. El miedo lo envolvió como una cadena invisible. Todo aquello en lo que creía, todo lo que habían construido juntos, se desmoronaba. Los discípulos huyeron, cada uno en una dirección distinta. El huerto quedó en silencio. Aquella noche, Jacobo se escondió. No durmió, no comió, no pronunció palabra. Lo único que resonaba en su mente era la oración final de Jesús y aquellos ojos llenos de tristeza. Las horas fueron eternas. Las noticias llegaban en susurros. Lo habían golpeado, se habían burlado de él, lo habían juzgado, condenado y al final crucificado. Jacobo no fue al monte,
No soportó verlo. La imagen de aquel que había calmado tormentas, resucitado muertos y perdonado pecadores, ahora colgado de una cruz, le destrozó el alma. Se quedó solo, llorando sin emitir sonido. ¿Dónde estaba el reino ahora? ¿Dónde el trono, la promesa, la victoria? Recordó la pregunta de Jesús: ¿puedes beber la copa que yo he de beber? Él había dicho que sí, sin pensarlo. Ahora, con el cuerpo de su maestro sin vida, entendía. No se trataba de poder, ni de gloria. Se trataba de rendición. Jacobo permaneció oculto 3 días. Le aterraba salir. No podía hablar. Intentaba orar, pero no encontraba las palabras. Solo le quedaban recuerdos. Las caminatas junto al lago. El apodo: Hijo del Trueno. La luz en la montaña. La voz suave que le dijo: sígueme. Y la copa. Todo tenía sentido ahora. El reino no llegaría entre aplausos. Vendría entre lágrimas. No se establecería por la fuerza, sino por la obediencia. Y aunque la noche fuera absoluta, no vencería. 3 días pasaron, pero para Jacobo fueron una eternidad. El dolor lo mantenía escondido. La vergüenza lo hacía invisible. No podía mirar a los otros. No se atrevía a poner un pie en la calle. El silencio interior era ensordecedor. Todo en lo que creía había sido clavado en una cruz. Todo lo que esperaba, sepultado detrás de una piedra. Nadie sabía qué decir. Ni Pedro, ni Juan, ni siquiera María. Solo quedaban en las sombras, preguntándose si quedaba algo en qué creer. La mañana del tercer día comenzó como un susurro, hasta que un golpe a la puerta rompió el silencio como un trueno. Era María Magdalena. Respiraba con dificultad, sus ojos abiertos como si acabara de presenciar lo imposible. «No está allí», murmuró. «La tumba está vacía». Jacobo quedó inmóvil. «¿Cómo que no está?» «Él vive». Las palabras le golpearon el pecho. ¿Vivo? Eso no era posible. Él había visto la muerte triunfar. Había sentido cómo la esperanza se deshacía. ¿Cómo podía la luz regresar después de tanta oscuridad? Al principio, no pudo creerlo. Quería sí, con toda el alma. Pero, ¿cómo aceptar que alguien pudiera regresar del sepulcro? Parecía un consuelo desesperado, una ilusión que se niega a aceptar la pérdida. Aún así, salió corriendo con los otros, no hacia un cuerpo, sino hacia una esperanza que aún no sabía nombrar. Y allí estaba, la piedra removida, el sepulcro vacío. Solo quedaban vendas dobladas y un aire denso, sagrado, que no podía explicarse. Jacobo no pronunció palabra, no hacía falta. El vacío del sepulcro hablaba por sí solo. Horas más tarde sucedió. Jesús apareció, no como un recuerdo, no como una visión o un eco en el viento, sino real, en carne viva, con las marcas aún visibles, pero con ojos que solo transmitían paz. «No teman», dijo con serenidad. Jacobo no podía apartar la mirada. Era él, el mismo que había caminado a su lado, que había dormido bajo las estrellas, que había tocado a los intocables y calmado los mares. Estaba allí, otra vez, vivo, presente, y de alguna manera diferente. Ya no había tristeza en su voz, solo firmeza serena. Fue entonces cuando Jacobo comprendió. La muerte no había vencido, ni siquiera se había acercado. Todo lo que Jesús había dicho sobre amar, servir, entregar la vida, no eran metáforas. Era verdad. La senda siempre condujo hasta aquí, a través del sufrimiento, del abandono, hacia algo invencible, la resurrección, el regreso de la esperanza, la fe renovada. En los días que siguieron, Jesús los visitó en varias ocasiones, ya no como antes. Ahora hablaba como alguien que se preparaba para partir, y lo que decía sobre el reino ya no se sentía abstracto. No era un trono ni un palacio, sino una forma de vivir, en verdad, en compasión, en confianza plena. Jacobo escuchaba con el corazón abierto. No pedía respuestas, no exigía explicaciones, solo absorbía cada palabra. Un día los llevó a una colina. El viento era suave, el cielo despejado. Allí, con calma, les dio una última instrucción. Vayan, cuenten lo que han visto, lo que han oído. Hagan discípulos en todas las naciones. Luego levantó sus manos y ascendió. Desapareció.
Pero no fue una pérdida. Esta vez, Jesús no dejó miedo, dejó poder y una promesa. No estarán solos. Días después, en una habitación cerrada, Jacobo esperaba. Ya no era el mismo. Las dudas ya no lo retenían. Había visto lo imposible volverse real. Había presenciado cómo el final se transformaba en un nuevo inicio. Y entonces, el viento sopló. El lugar se llenó de presencia. Llamas aparecieron sobre sus cabezas, y Jacobo supo, este era el Consolador del que Jesús había hablado, el Espíritu de Dios, entrando como fuego santo en corazones antes temerosos. Algo se encendió en Jacobo ese día. No era ira, no era el antiguo trueno, era una luz que ya no podía apagarse. Se puso de pie, habló, proclamó con firmeza. Su voz ya no temblaba. Ahora comprendía la copa. No era solo dolor, era propósito. Cada palabra que Jesús había pronunciado cobraba vida. Cada historia, cada gesto, cada silencio, todo tenía sentido. Jacobo comenzó a enseñar, a viajar, a cuidar de los heridos. Ya no esperaba que el reino llegara algún día. Él era parte del reino. Donde quiera que iba, no llevaba una espada, llevaba la verdad. Sus manos, que antes tiraban redes, ahora se extendían para sanar. Su voz, que antes ardía de furia, ahora sostenía en amor. Aún así, el camino no fue fácil. Muchos dudaron. Las autoridades amenazaban. Compañeros eran arrestados, algunos asesinados. Pero Jacobo nunca retrocedió. Recordaba el jardín, recordaba el silencio, y ahora recordaba el sepulcro vacío. Cada amanecer lo encontraba sabiendo el riesgo, pero también sabiendo el valor. El temor que una vez lo había inmovilizado ya no tenía poder sobre él. En su lugar había surgido algo más fuerte, convicción. Jacobo había visto la luz atravesar la tumba. Nada podría borrar aquello de su memoria. Era imposible haber presenciado lo eterno y vivir como antes. Cada paso que daba lo acercaba no a una versión nueva de sí mismo, sino al hombre que siempre había estado destinado a ser. Ya no el pescador de redes, sino el mensajero de una verdad que lo trascendía. Con el tiempo, la gente empezó a mirarlo con otros ojos, no como el hijo de Zebedeo, no solo como uno de los 12, sino como un pilar, un testigo, no porque fuera impecable, sino porque había sido quebrado y reconstruido. De las cenizas del fracaso, emergió con propósito, y lo sabía. No había camino de regreso. Jacobo ya no se ocultaba. Ahora hablaba de frente, su voz firme, su mirada decidida. El mismo hombre que una vez tembló en el huerto, ahora caminaba sin dudar. Jerusalén, la ciudad que antes lo aterraba, se convirtió en el escenario donde su voz retumbaba con más fuerza. Él había conocido al Maestro, había visto la tumba vacía, y ahora callar no era opción. Dondequiera que se detenía, las personas se reunían. En patios, callejones, escalinatas del templo. Algunos llegaban con curiosidad, otros con recelo, pero todos notaban algo. Él hablaba con una fe que no podía fingirse. No usaba palabras complicadas, no intentaba impresionar. Solo hablaba del amor, de la verdad, del resucitado. Y lo escuchaban. Algunos lloraban, otros preguntaban. Muchos creían, pero no todos lo aceptaban. Los líderes religiosos lo observaban desde lejos. Al principio, callaban. Estrategia, pero pronto su paciencia se agotó. Comprendieron que Jacobo no era solo un predicador, era una amenaza. Para su poder, para su control, ya no era un simple Galileo, era una voz que sacudía estructuras. Y aún así, Jacobo no se retiró, aunque lo vigilaran, aunque lo advirtieran, aunque lo amenazaran. Había dejado de temer perderlo todo. Ahora temía desperdiciar el llamado que había recibido. En ocasiones, regresaba a lugares donde Jesús había estado. Caminaba por esos senderos en silencio, no para revivir el dolor, sino para honrar el inicio, y recordaba por qué no podía detenerse. Una mañana se reunió con un grupo de creyentes nuevos en un patio escondido. Eran jóvenes, ilusionados, algunos temerosos. Jacobo se arrodilló junto a ellos. «Este camino no es fácil», dijo en voz baja, «pero vale cada paso.
Le preguntaron si era seguro, si costaba mucho, si valía la pena. Él sonrió. La seguridad no es la promesa, respondió. El propósito sí lo es. Sabía que el final se acercaba. Las señales eran claras. Le llegaban rumores. Algunos estaban siendo arrestados. Otros desaparecían. El cerco se cerraba. Aún así, no huyó. No organizó defensas. No buscó protección. Solo llevaba consigo la verdad. Y eso bastaba. Una tarde, al salir de una reunión, lo interceptaron. Los soldados no mostraron emociones. Sus órdenes eran precisas. Jacobo alzó las manos. No se resistió. Mientras lo conducían por las calles, algunos murmuraban su nombre. Algunos lloraban. Otros observaban en silencio. Él mantenía la calma. Dentro de la celda, el tiempo se estiraba como el frío en los muros. Pero Jacobo no caminaba de un lado a otro. No suplicaba. No temía. Oraba. Recordaba. Pensaba en el mar, en las redes dejadas, en la voz que una vez le dijo, «Sígueme», y pensaba en la copa, aquella que Jesús mencionó. Ahora la bebía, con entrega, con sentido. Esa noche, un guardia entró. No dijo nada al principio, solo se quedó observándolo, inseguro. Finalmente preguntó, «¿Por qué no escapaste?» Jacobo levantó la mirada. «No hay a dónde huir, cuando ya lo has entregado todo». El hombre no respondió, pero algo en sus ojos cambió. La noticia del arresto se esparció con rapidez. Los creyentes lloraron, sí, pero también se reunieron, no en temor, sino en fe. Cantaron en voz baja, compartieron historias, oraron por fortaleza. Jacobo no estaba solo. Al día siguiente, la decisión fue tomada. Herodes Agripa, ansioso por complacer a los líderes religiosos y reafirmar su poder, no dudó. Emitió la orden. Jacobo debía morir. Sin juicio, sin demora, solo una sentencia y una espada. El apóstol fue conducido al lugar de su ejecución. Sus pasos eran firmes, no vacilaba. Sus manos estaban atadas, pero su espíritu permanecía libre. El grupo que lo acompañaba era pequeño, nada comparado con las multitudes que antes escuchaban sus enseñanzas. Pero en ese silencio, Jacobo sintió la misma presencia que siempre lo había sostenido, la misma paz. Cerró los ojos, no por miedo, sino en entrega total. En su último aliento no hubo gritos, no hubo súplica, solo gratitud. La hoja descendió, y Jacobo, hijo de Zebedeo, se convirtió en el primero de los 12 en sellar su testimonio con sangre. Pero su historia no terminó allí. Su muerte encendió algo que ni la espada pudo apagar. Quienes escucharon lo sucedido no retrocedieron. Se irguieron con más fuerza. Recordaron su valor, sus palabras, su fidelidad inquebrantable, y comenzaron a contar su historia, en casas, en cuevas, en tierras lejanas. Su voz no cesó, aunque ya no respiraba, y con el pasar de los siglos, su nombre aún habla, no de derrota, sino de una vida vivida por completo, sin temor, con entrega, con fe. El mundo no se detuvo cuando Jacobo murió. El sol volvió a salir. Los mercados abrieron. Los niños jugaron en las calles. Para muchos fue solo otra ejecución, otro alborotador silenciado. Pero para quienes lo conocieron, para quienes caminaron a su lado, escucharon su voz, vieron su transformación, fue otra cosa. Fue como sembrar una semilla, no en tierra, sino en corazones. Juan se quedó solo cuando recibió la noticia. Su hermano ya no estaba, aquel con quien compartió la infancia, las redes, las risas, los silencios, la fe. Ahora, ausente. Y aunque el dolor pesaba como piedra, algo más comenzó a crecer en su interior. Un fuego constante, no rabia, determinación. Jacobo no murió en vano. Ofreció su vida por algo mayor que la vida misma, y por eso Juan lo entendió. El mensaje debía continuar. En la iglesia naciente, el nombre de Jacobo se pronunció con respeto, no como el de un héroe, ni siquiera como mártir, sino como testigo, alguien que conocía el precio, y aún así dijo sí. Recordaban su fuerza, pero también sus errores, su carácter impulsivo, su temperamento ardiente, sus momentos de duda, y eso era lo que hacía que su historia tuviera poder.
No era perfecto, era leal. En Galilea, donde una vez tiró redes al agua, su nombre dejó de ser recuerdo. Se volvió testimonio. Los pescadores lo murmuraban al amanecer. Las familias lo contaban a sus hijos. Él lo dejó todo y jamás miró atrás. En Jerusalén, donde predicó y sangró, su valentía encendió corazones. Otros tomaron su lugar. Se negaron a que el miedo tuviera la última palabra. Algunos fueron encarcelados, otros dispersos. Algunos murieron, pero nadie lo olvidó. Su legado se llevó como una antorcha, no para esconderse bajo ella, sino para alumbrar a otros. En tierras lejanas, donde el Evangelio empezaba a florecer, personas que jamás lo vieron conocieron su historia. Su vida se convirtió en símbolo, no solo de fe, sino de acción, de decir sí cuando el precio era alto, de mantenerse firme cuando lo más fácil era callar. El tiempo pasó, reinos cambiaron, imperios cayeron, el mundo giró, pero la huella de esa única vida permaneció. Peregrinos comenzaron a recorrer los caminos donde él había caminado. Algunos buscaban el lugar donde fue ejecutado, otros viajaban hasta Galilea, deseando pisar la orilla donde todo comenzó, no por el poder del lugar, sino por la fuerza de su decisión, la elección de seguir, de rendirse, de hablar cuando era peligroso. Las generaciones avanzaron, pero la memoria de Jacobo nunca se apagó. Dejó de ser solo uno de los 12, se convirtió en un emblema de una fe que no se rinde, de un amor que lo entrega todo, de una verdad que no muere. Y en eso sigue vivo, en cada persona que elige el servicio por encima del ego, en cada corazón que perdona en vez de vengarse, en cada alma que se mantiene firme cuando todos los demás retroceden. Jacobo, el pescador de Galilea, sembró algo que el mundo no ha podido borrar. Una herencia, un llamado, un sendero, no adornado por la gloria, sino sostenido por la gracia, no iluminado por la fama, sino guiado por la fe. Y hoy, al contar su historia, hacemos algo más que recordar. Recibimos una invitación, porque la vida de Jacobo no es solo pasado, es un espejo. Nos lanza preguntas. ¿Qué estamos dispuestos a entregar? ¿A quién estamos dispuestos a seguir? ¿Qué voces apagamos y cuáles decidimos amplificar? Y la más importante, ¿estamos listos para ser semilla, incluso si eso significa ser enterrados primero? Porque a veces no son los que gritan más fuerte los que cambian el mundo, sino los fieles, los constantes, los que eligen la obediencia, aún sin aplausos. Jacobo nos recuerda que la fuerza verdadera no está en dominar, sino en rendirse. Que la grandeza no se mide en títulos, sino en servicio, y que la muerte no es el final, cuando vives por algo eterno. Así que cuando escuches su nombre, no lo olvides. Él no buscó fama, no eligió el camino fácil, no pidió honor, solo dijo sí, y ese sí lo cambió todo.